Respighi era un conocedor y admirador de la música antigua y hay algunas de sus obras en las que utiliza los modos antiguos y ciertas escalas y en fin, y produce efectos sonoros bien interesantes. De hecho, Momentos musicales con Juan Arturo Brennan. antes que nada, una advertencia. La música de la que les voy a hablar hoy en nuestro momento musical de la Academia de Música del Palacio de Minería y la Orquesta Sinfónica de Minería es una música muy ruidosa, maravillosamente ruidosa y muy espectacular. Los Pinos de Roma, de Ottorino Respighi. Un pequeño dato de, no es trivia, una especie de chiste musical. La música orquestal de Respighi es de tiene tales características que se decía en su tiempo que Respighi era el Strauss italiano. Me surgen dos preguntas. Punto número uno. ¿Qué habría opinado Respighi? No lo sé. ¿Qué opinaba Respighi de que dijeran que era el Strauss italiano? Y la segunda pregunta, que es totalmente hipotética. Me pregunto si alguien dijo alguna vez que Strauss era el Respighi alemán y qué habría opinado Strauss del asunto. Ahí queda la duda. El caso es que Ottorino Respighi era un músico muy hábil, tenía un gran oficio, un gran artesanado. Sin embargo, es muy poca su música la que se difunde regularmente. Y de hecho, a Respighi se le conoce fundamentalmente por 3 obras orquestales suyas que forman parte de un tríptico, conocido coloquialmente como el tríptico romano, que es Los Pinos de Roma, Las Fuentes de Roma y Las Fiestas Romanas. Sin embargo, no estaría de más explorar algunas otras músicas suyas, porque hay en ellas algunas cosas bastante interesantes. Sí, mucho menos espectaculares que las obras de su tríptico romano, pero también con otros puntos de interés. De hecho, uno de los puntos de interés que hay en algunas otras de las partituras de Ottorino Respighi está en el hecho de que incluyen numerosas referencias a la música antigua. Respighi era un conocedor y admirador de la música antigua y hay algunas de sus obras en las que utiliza los modos antiguos y ciertas escalas y en fin, y produce efectos sonoros bien interesantes. De hecho, en este tríptico de partituras dedicadas a Roma también hay bastantes referencias a distintas músicas antiguas. En particular, Los Pinos de Roma. Esta es probablemente la pieza que hizo que algunos dijeran que así como existe en el cine el CinemaScope, que es la gran pantalla panorámica, dicen que Respighi componía en Orchestascope, que para hacer un poco la analogía entre la gigantesca pantalla, el gran tamaño de las imágenes y el gran tamaño de los sonidos que Respighi lograba en sus partituras orquestales. De hecho, algunos un poquito más chistosos y socarrones dicen que la música de Ottorino Respighi, la música orquestal, parece haber sido escrita específicamente para las grandes épicas cinematográficas de Cecil B. DeMille. Los Pinos de Roma, como su título lo indica, están referidos a una serie de imágenes en las que se combina un poco el impresionismo con otro tipo de música descriptiva, con pequeños toques modernos y algunas pinceladas románticas, por supuesto, y la alusión es a los pinos que Respighi conoció en 4 puntos particulares de la capital italiana. Por una parte, los pinos de la Villa Borghese, por otra parte, los pinos de una catacumba, luego los pinos del Gianicolo y finalmente los pinos de la Vía Appia. Es decir, una especie de recorrido turístico por los pinos que adornan la capital italiana, acompañado con música de Respighi. Retomo un poco el concepto de Respighi como un gran conocedor y un gran reciclador, vamos a decirlo así, de la música antigua, porque aquí en Los Pinos de Roma hay varias referencias. Por ejemplo, en la orquestación original, Respighi solicita unos instrumentos a los que llama buccine. Si nos pusiéramos lingüísticamente muy directos, buccine, bocina. Y la verdad es que las buccini romanas, que son instrumentos muy antiguos, parecen bocinas. El problema es que prácticamente ya no existen, es decir, no existen originales, por supuesto, y reproducirlas tendría un cierto sentido, salvo que las buccine romanas antiguas no pueden tocar las notas que Respighi les pide en la partitura, así que pedir buccine en la partitura es más bien una especie como de adorno relativo a la música antigua.
Los especialistas dicen que hoy se pueden tocar perfectamente esas partes con flugelhorns, que es una variedad de trompeta en distintas tesituras, y las partes bajas con tuba tenor o eufonio. Así que no hace falta ir a saquear tumbas romanas antiguas para encontrar buccina. Eso por una parte. Y por otra parte, quizá ustedes recuerden que en la sección dedicada a los pinos de una catacumba, Respighi incluye una hermosísima melodía, que es una parte para trompeta fuera de la escena, que suena allá, triste, lejana, nostálgica. Y la melodía no es original de Respighi, sino que es la melodía de un viejo canto gregoriano. Y por otra parte, en los pinos de la Vía Appia, que es la espectacular sección con que cierra la obra, Respighi recurre por una parte a ciertos perfiles melódicos que sugieren lo oriental, no porque los pinos de la Vía Appia estén en Oriente, sino porque la descripción es de las legiones romanas que regresan de sus conquistas, entre otros lugares, en Oriente. Y entonces de ahí los pequeños perfiles melódicos orientales, y también por supuesto hay mucha música de tipo modal. El modalismo es el tipo de armonía que se utilizaba básicamente en la Edad Media. Así que a lo largo de toda la obra hay una serie muy importante y muy interesante de referencias a la música antigua. Y quizá la más llamativa de todas las referencias, que ya no es a la música antigua, es que en los pinos del Gianicolo se puede escuchar el canto del ruiseñor. Originalmente, Respighi intentó imitar ese canto del ruiseñor, incluyéndolo en su partitura como una vocalización de una voz femenina. No le funcionó. Después intentó fabricar, por decirlo así, sintetizar, sin electrónica, un canto de ruiseñor con una combinación de algunos instrumentos de aliento, y arpa, y celesta, y piano, pero tampoco le funcionó. Y finalmente, Respighi logró una solución realmente muy práctica y muy eficaz. Consiguió un disco, una grabación del canto de un ruiseñor, y de hecho en la partitura original está señalado que en esas partes debe hacerse sonar esa grabación, y de hecho incluye qué grabación es, de qué marca, el número de serie y qué parte de la grabación del canto del ruiseñor, cosa que me parece fantástica. Hoy en día, por supuesto, es facilísimo encontrar en cualquiera de los bancos de sonidos originales o sintéticos el canto del ruiseñor. Lo que sí no debe fallar es que siempre que se interpretan los pinos de Roma tiene que sonar de alguna manera un canto del ruiseñor grabado previamente, si no, no tiene chiste. Ottorino Respighi compuso Los Pinos de Roma en el año de 1924 y la pieza fue estrenada ese mismo año. Se estrenó en el Augusteo de Roma bajo la batuta de Bernardino Molinari. Para que escuchen ustedes una versión realmente sabrosa de Los Pinos de Roma, les dejé en los comentarios un link, una liga. Quizá ni la orquesta ni el director les suenen como particularmente famosos o conocidos, pero créanme que entre las que escuché para escoger una para ustedes, esta me pareció particularmente sabrosa, particularmente aguerrida, tocada con mucho feeling, por decirlo así. La versión de Los Pinos de Roma que les dejo está a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección de Dima Slobodeniuk. Que ustedes la disfruten.